Minuto 96. Segundo refuerzo para Pumas y es otro ex gallina. Chicote llega a la institución universitaria dando la sensación los flashbacks de Vietnam de cuando el equipo se llenó de examericanistas bajo la administración de la gente de Graue, que obviamente no te llevaron a ningún lado, como fueron Aldrete, Molina, Cuba Sánchez o Leo López. Hay que decirlo, si Calderón no viene a ser titular indiscutible, es decir, si no dejas salir a Álvaro Angulo y conservas a dos laterales izquierdos, la competencia interna será mejor. Yo diría incluso hasta necesaria para un plantel que se ha quedado corto en muchos momentos del torneo pasado. Bien ahí de parte de la directiva, pero polémico porque ya empezamos a recurrir a jugadores que entran en la etapa del declive. Con 29 años, ambos fichajes, Córdoba y Cristian, cuidado, no son tan veteranos, pero si quieres tener un equipo que vuele en algún momento del torneo, esas edades podrían empezar a pesar. Está también el tema del representante. La agencia Pitts Group, polémica más no poder, que ya nos trajo a Alan Medina, Memo Martínez y ahora tendrá un tercer futbolista en el equipo. Algo que a nadie le importaría si terminan funcionando. La dupla que mencionamos primero es un buen ejemplo de que más allá del representante, si el jugador responde todo este tipo de situaciones, pasan a segundo término. Pero si no, digámoslo con todas sus letras. Alex López, dueño de la agencia que nos trae al Chicote, ha sido muy criticado en el entorno del América, por ejemplo, por la cantidad de transferencias llenas de comisiones ocultas que ha hecho con Santiago Baños. Porque al América no llega ningún futbolista que no sea representado por Pitts Group, encabezado por Alex López, que por cierto está vetado y sancionado por la FIFA, simplemente porque ejerce como agente de futbolistas y no tiene licencia Alex López. Aún así, el América hace negocios con él. En este momento en el equipo hay 7 futbolistas. El futbolista X vale 8 millones. El promotor le ofrece al Club América por 10. Y esos 2 millones le dice al directivo, pues vamos, mitad y mitad, 1 y 1, y el directivo recomienda ese fichaje, lo hace por llevarse ese dinero. Esto es lo que rodea al fichaje en términos extradeportivos. Ahora, como siempre, vamos con el recuento histórico de su carrera y además, qué podría aportar tácticamente a los Pumas, además de algunas de sus jugadas interesantes. Comenta, comparte, deja tu like, hype al video y suscríbete para que el algoritmo nos siga recomendando. En 10 años de carrera, Chicote no ha cambiado de posición demasiado. Lateral izquierdo con algunas apariciones extrañas como extremo por el buen aporte a la ofensiva que llega a tener. En ese sentido entendemos que Solari lo podrá adaptar a su cuadro titular. En Pachuca jugaba con laterales muy altos, igual que lo hizo Efraín Juárez. Vemos en pantalla los mapas de calor, por ejemplo, de ambos laterales titulares de Tano con Pachuca. Guamerú y Sánchez, ambos con mucha responsabilidad en el ida y vuelta, regresaban bien hacia atrás y tienen incluso un recorrido marcado a la zona central del campo. De ahí que digo que habrá continuidad deportiva en lo que Efraín trabajó con Pumas y lo que vemos en el mapa de Angulo, bastante similar en ambas facetas del juego, aportando al frente y atrás, pero con una diferencia importante. Por sistema, los laterales no siempre definían los goles por sí mismos con Solari en Pachuca, sino que llegaban mayoritariamente a esta zona de 3/4 de cancha para poner centros y anticiparse a la marca de los laterales rivales. Jugadas que pueden ser ese factor sorpresa y que además, si lo vemos con el mapa de Calderón, podemos entender esto a otro nivel. El examericanista viene desde el Necaxa, adecuado también a este tipo de juego, sin llegar siempre a línea de fondo al mano a mano, destacando también que su presencia en el campo no fue tan robusta como las de los otros que vimos. No fue indiscutible en su último club, pero hay que decirlo, por sistema no vamos a ver a un futbolista que va a desentonar. Su pasado es lo que puede exhibirlo como una opción no tan atractiva, pero vamos a ser objetivos con el recuento de su carrera. Chicote empezó en el sector amateur de su natal Nayarit, donde se dice que hay costumbres no tan correctas que afectan el desarrollo de los futbolistas destacados. Como ídolos de barrio, les ofrecen fama y dinero efímero para mantenerse brillando en esas categorías amateur, y muchos tentados por eso deciden estancarse antes que ir a probar suerte en lo profesional. Ahí entra Carlos Manuel Martínez Galaviz, director técnico nayarita, que descubrió al hoy jugador de Pumas pateando una pelota desinflada en una cancha, en fechas cercanas a la pretemporada de su equipo para la 2012-2013, y a partir de ese golpe de suerte, después de ser convencido por su primer entrenador de peso, Cristian, de 14 años, renunció a ser un ídolo de barrio en su tierra natal, como dijimos, para meterse al sector profesional en una tercera división. Interesante comentar que al chico al inicio siempre le costó ser disciplinado tácticamente, pero su excelente técnica de golpeo, más su potencia para la ida
ida y vuelta lo terminaron llevando a un rápido ascenso a otros clubes de mayor convocatoria estatal, como el Coras de Tepic, donde también tuvo algún tiempo de proceso formativo previo a su llegada a los rojinegros del Atlas, institución importante para el fútbol mexicano si hablamos de canteras. Calderón fue parte de las generaciones de jugadores jóvenes que pudieron dar sus primeros pasos en el máximo nivel del fútbol mexicano gracias a la Copa MX, debutando con Atlas en unos cuartos de final de dicha competencia contra Xolos en 2015, a escasos 3 años de ser descubierto. De hecho, al menos en esos inicios de su carrera, esa competición se convirtió en su mejor vitrina, ya que para 2016, de nueva cuenta ante Tijuana, volvió a aparecer en el primer equipo, siendo incluso titular en el último partido de grupo. En un año donde además fue importantísimo para la categoría sub-20 del Atlas, siendo titular en 15 de las 17 jornadas hasta llegar a la semifinal, gracias a él venciendo 2-1 al América con un gol suyo en la vuelta de dicha llave. Es importante destacar el movimiento que hizo, partiendo como lateral, llega como delantero a tirar una palomita para hacer su primer gol en inferiores con el Atlas. Aunque la mejor noticia para Chicote en 2016 terminó siendo su debut en Liga MX, contra Xolos también en una jornada 17 disputada un 7 de mayo de dicho año. En categorías inferiores continuó destacando, además jugó 16 de 17 jornadas en la segunda mitad de esa temporada, anotó un gol más contra Necaxa en fase regular, otro contra Toluca en liguilla, para terminar coronándose campeón de Liga Sub-20 contra León. Su 2017 no terminó siendo tan bueno en números, aunque tuvo sus cosas llamativas. Con el primer equipo atlista jugó 3 partidos más en Copa, mientras que con la Sub-20 continuó siendo parte del cuadro titular. No tanto en fase regular, pero sí en liguilla, anotándole a las Chivas, para terminar cayendo en la final ante Santos. Un duelo que sería famoso no por el resultado, sino por la batalla campal en la que terminó, donde además el Chicote manifestaría tempranamente la indisciplina por la que tanto se le critica, recibiendo una sanción de 5 partidos por participar en las agresiones, que fue apelada por la misma directiva rojinegra, pero no terminó procediendo. En 2018 es verdad que su aparición en inferiores decreció demasiado, pero también era su momento ya para dar el salto a la primera división, y lo hizo en la segunda mitad de año, disputando 15 de las 17 jornadas de Liga MX, metiendo una asistencia además contra Santos, un torneo individual que le dio la vitrina ya para el máximo circuito del fútbol nacional. Memo Vázquez, amigo también de su promotor, dueño de Pitts Group, lo terminó llevando a su Necaxa con la intención de que explotara para poder revenderlo, justo como demanda el negocio en el equipo hidrocálido. De ahí es verdad que tuvo su primer torneo espectacular, titular absoluto en 16 de 17 partidos y sus primeros 5 goles en la Liga MX. El primero a Pumas, obviamente cortesía del muerto del Pollo Saldívar. El primero tiro al Pollo, rebote, gol. ¡Gol del Rayo! ¡Gol del Necaxa! Cristian Calderón tomó el rebote y la mandó a guardar. 2 más al equipo de sus amores, el América, empezando a ser experto en vacunar esas basuras. El primero lo hace con un gran control de pecho y posterior remate, y el segundo, con Marchesín fuera de su área, aparece a toda velocidad desde atrás para recorrer un buen tramo de la cancha y marcar el 3-1. ¡Ganó el Necaxa! ¡Gol! ¡El Necaxa! Cerraría ese torneo en jornada 17, sellando el 6º lugar de los Rayos con un gol agónico para los últimos 3 puntos. Golazo, de hecho, demostrando el buen recorrido y golpeo de balón que posee. ¡El balón está en la red! ¡Cristian Calderón! Para la causa necaxista, aquel certamen terminó en cuartos de final contra Monterrey en un empate global con un gol de Chicote. Increíble entonces desempeño para un futbolista que no venía quizás con las mejores referencias por su indisciplina, pero que encontró en los de Aguascalientes un gran trampolín, su oportunidad definitiva para escalar a los primeros planos de la primera división. Para el siguiente semestre, además, tuvo su primera experiencia con la selección mexicana en categorías menores, disputando el torneo Maurice Reveló de la mano de Jimmy Lozano, que si bien no llegó a sumar demasiados minutos, apareció en la hora buena para contribuir en la tanda de penales contra Irlanda, que le dio el 3er lugar del torneo a México. Calderón, Cristian Calderón, el zurdo rojinegro de Atlas va a cobrar 3-2-1, gol, 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 ¡qué gol de parte de Calderón! Con esa experiencia arrancó su segundo torneo con Necaxa, donde también la rompió al final. 5 contribuciones de gol, perdiéndose apenas 4 partidos en fase regular y llevando al Necaxa de Memo Vázquez a una semifinal con 2 goles suyos ante los Gallos del Querétaro por los cuartos de final. Estadio Victoria aquí en Aguascalientes quiere ver a los Rayos alcanzar su 4ª estrella. El contrarremate, Chicote, gol.
el centro, el remate, ¡gol! ¡El Chicote! ¡El Chicote Calderón hace el gol! Monterrey terminó echándolos de la competencia nuevamente, esta vez en semifinales, pero ese gran año por supuesto que no pasó desapercibido por la misma selección mexicana que lo convocó en el proceso del Tata Martino, jugó 4 partidos, metió una asistencia en la Liga de Naciones de la CONCACAF y luego Chivas vendría a buscarlo. Probablemente yo creo que llegó en el mejor momento de mi carrera. Yo creo que es una oportunidad muy bonita, es un reto muy bonito y muy grande que obviamente estoy muy contento de poderlo cumplir. Se hizo una carrera completa en el rebaño con 111 partidos vistiendo esa camiseta, marcando 11 goles y 8 asistencias desde el año 2020 al 2023, que si bien no llegó a conseguir ningún título, tuvo algunos momentos de gloria que lo pusieron en los primeros planos de la Liga MX, siendo obviamente los Chicotazos su mejor obra maestra, en aquel recordado Guardianes 2020. ¡Golazo! ¡Oso! ¡El Chicote la prende! ¡La mete hermoso! ¡Mete el empeine! ¡Golazo! ¡Impresionante del Chicote! Chicote de zurda, le pegó a puerta. Chicote Calderón se inventó un bombazo adentro del área, una calca del que hizo en Guadalajara. El Chicote no le pegó, ahora sí. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Otro chicotazo! Ochoa nada podía hacer. Su segundo momento importante en Chivas fue en los cuartos de final contra Pumas, donde dejó un paso de las semifinales a su equipo, asistiendo en la ventaja mínima, que finalmente Turco y Huerta remontaron en CU, para que a partir de ahí no le volviésemos a ver un nivel superlativo en su estancia con los rojiblancos. Si bien era titular, incluso disputando partidos como extremo en uno de los equipos más importantes de este país, la falta de títulos, sus indisciplinas y retos con la afición quebraron completamente ese ascenso que tuvo. No vamos por un excelente camino en el club como para estar haciendo esas cosas, lo acepto. Quiero también le pedí disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva y hoy quiero hacerlo públicamente, pedir una disculpa a los aficionados, a mi familia, a mis compañeros otra vez, a la institución. Además, la alianza de Santiago Baños con Pittsburgh llevó al Chicote a consumar la gran traición por la que mucha gente de Guadalajara aseguró que su carrera estaba terminada. Muchos decían que estabas terminado, que tu carrera no iba más y hoy mira dónde estás. Hoy estoy muy feliz, estoy muy contento de haber salido campeón con el equipo más grande que hay en México. Cometió acciones detestables para su ex afición, no solo poniéndose la playera del América, sino provocando y burlándose de las Chivas a la mínima oportunidad. Criticable o no, la verdad es que al menos el cambio en cuestión de títulos para él fue importante, no así en estadísticas personales a la ofensiva. Jugó 69 partidos entre 2024 y 2025 con el América, donde apenas hizo 2 goles, uno de ellos a nivel internacional en la Liga de Campeones de la CONCACAF, además de 2 asistencias, que igual le terminaron alcanzando al menos para ser parte de los 2 títulos de Liga y una Campeones Cup en la época más importante de las gallinas en la era moderna. Podremos hablar de declives o no, pero es cierto que no volvió a tener un desempeño tan destacado como en sus inicios. Se quedó en promesa y sus torneos obviamente a la ofensiva pasaron desapercibidos. No volvió a juntar más de 2 contribuciones de gol por semestre, lo que lo terminó llevando ya con la etiqueta de promesa mal lograda de vuelta al Necaxa para mediados de 2025. Y es verdad que alguna buena señal mandó arrancando en su primer mes de esa segunda etapa con una asistencia, pero un equipo de media-baja tabla tampoco es como que te vayas a revalorizar. En esa apertura 2025 entregó muy pocos destellos más, anotando un gol contra las Chivas irónicamente, pero desapareciendo junto con sus compañeros para pertenecer a la tercera peor defensiva del certamen con 34 goles en contra, en un curso donde fue titular en 14 de las 17 fechas del torneo, donde su equipo quedó antepenúltimo de la clasificación. Poco más que agregar al recuento histórico de su carrera, el tipo cayó estrepitosamente a raíz de sus indisciplinas con las Chivas, con todos los títulos que firmó en el América. Su presente, que juzgaremos con base en su último torneo, tampoco es alentador. Necaxa quedó 15º lugar, bajó la cuota de goles en contra a 25, perdió 9 veces, empató 3 y ganó 5. Chicote ahí fue titular en 10 juegos del torneo más reciente, 4 entrando de cambio, sin ninguna actuación a destacar o contribuciones de gol, que por buena onda no se le puede juzgar completamente por eso, pues es un defensor, ahí sí, pero perteneciendo a una defensa que se llevó 25 goles en contra en 17 partidos, ni cómo ayudarlo.
Pumas ficha un futbolista por temas de negocios con el promotor. No hay una razón deportiva coherente salvo lo que dijimos en su forma de jugar por las bandas, o lo que quiere Solari de sus laterales. A pesar de todo eso, el fichaje se podría entender hasta cierto punto si es para darle profundidad al plantel. Por más que sea una idea repetida por los bots hasta el cansancio, es bajo esa lógica que la misma directiva lo va a justificar. Y una vez que ruede el balón de nuevo en la Liga MX, vamos a ver si el jugador responde o no responde. ¿Qué te pareció a ti el fichaje? Déjame en los comentarios. Otra bomba gallina que quizás no tiene mucho potencial para explotar ya por la edad, pero si funciona como recambio, al menos se podría aceptar. Eso sí, esperemos que la directiva no pretenda que estos sean los refuerzos estelares y nos quedemos así, porque habrá problemas. Y antes del pase de lista, quiero que veas esta nueva playera ex mundialista, porque Ecuador ya se nos quedó fuera, pero igual es una joya muy bien detallada y personalizada la que nos mandaron los amigos de R2 Fútbol en honor a Pedro Vite, que se nos va, con todas las ridículas amenazas inventadas por los asquerosos propaganderos sionistas. Te dejo el link en comentarios para que vayas por tu jersey de cualquiera de las selecciones de la Copa o los de Pumas con el descuento especial del canal. Y muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 311 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Morten Wall Johansen, Luis Aníbal Bárcenas, Pedrito Pumista, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos y Ale Parada, Pepe Rashid, Oscar Espinosa, Rich FP77, gracias por tu donativo, Jorge Morelos, Avis Cayetano, Javier Bates, Marco Guerrero, Manuel Ordorica, Carlos Zamora Sotelo, Antoine Rojas, Ángel López, Camazots, Gerson Evair, Tavo Cervantes, Mohamed Fatouche, Charlie Lalo, Bonner TV, Isacrack, Álvaro Leiva, Felipe Serrano, Antonio González, Roberto Brian Gallardo Ayala, Brandon B, Ivales Huertes, Roy García, Ángel López, David Valdés, Arihualo, Saúl Santamaría, Alex Tenorio, Renosila, Hugo Bat, Marco Varerla, Israel Ramírez, Ángel Miguel, Iván Ibarra, Quique Moreno, Rodrigo Gamboa, Héctor Martinica hasta Vallejo, Ebrio ZF, Héctor Rizo, Guillermo García, Gerardo Sánchez, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Don Rulo, Benedetto 6294, Nicolás Porter Marshall, Eduardo Sánchez, Antonio Tor Morales, Andrés Ávila Arellano, Cevidex, José Villanueva, Luciana Dam, Rodrigo Domínguez, Aaron H4M3O, Martín Villegas, Manuel Aguileta, Octavio Rivera, Fexi Naje, Manuel Soto, Lick Pumapana, Iván Serrano, Marco Pérez, Lágrimas Negras de un Vampiro, Juan Pérez, Rick Sabadúa, No se puede corregir la naturaleza, Jaime Urias, Sailor Mena, Emanuel Cruz, Federico Rocha, Damne 6GU, Jesús Pérez, Rubiel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Juan Carlos Alejandre, Alexis B. Juárez, Amauri Concolor, Rey Carmesí, Oscarote Sasa, Alberto Escobedo, Alexis Salas, Matías Films, Usuario Google, Daniel Vargas, Guillermo García, Dedigle, César Lara, Leonel Ortiz, Naín Camacho, Juan Carlos Hernández, Santiago Vera y Alanov Nov. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge el 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.